Buenos días, les hablamos desde Cádiz, desde el Servicio de Dermatología del Hospital Puerta del Mar, en España. Estamos ahora mismo la doctora Cintia Arjona Aguilera y el que les habla, Mario Linares, desde aquí, desde la Tacita de Plata. Hacen 6 grados de temperatura, pero va a lucir el sol y va a ser un día estupendo. Y este estupendo día lo vamos a comenzar con una interesante sesión que la doctora Cintia Arjona nos ha preparado acerca de los apósitos en dermatología. Así que, bueno, enseguida pues comenzamos. Hola, buenos días a todos. Soy Cintia Arjona y hoy os he preparado esta sesión sobre apósitos en dermatología que espero que nos sea útil en nuestra práctica clínica una vez la hayamos escuchado. Bueno. Este es el índice de contenidos que vamos a ver, una breve introducción, los tipos de apósitos, una serie de terapias ayudantes que podemos utilizar además de los apósitos sobre la herida y la bibliografía. Bueno, ¿cómo podemos definir un apósito? En la RAE la verdad es que se nos queda un poco corta la definición, no hablan de un remedio que se aplica exteriormente. Realmente podremos definirlo como una cubierta de cualquier material sanitario esterilizado que se aplica sobre una herida o una zona enferma con el fin de protegerla tanto de infecciones como de otros factores externos y además absorbe secreciones, controla hemorragia y facilita su curación. Debe de cumplir una serie de funciones o características ideales. Es muy importante mantener un óptimo microambiente, como es una temperatura más o menos cálida, una humedad ideal y que favorezca la circulación y la oxigenación. En el caso de la oxigenación, se ha visto que en las fases iniciales de la cicatrización pues, es necesaria su presencia para el cierre de la herida. Sin embargo, en la fase aguda, durante la fase crónica, durante el proceso de la formación del tejido de granulación, pues es beneficiosa una relativa isquemia que estimula y por lo tanto este oxígeno ya no está necesario. También deben de facilitar la eliminación de secreciones, de ofrecer una protección frente al traumatismo, infecciones y otras sustancias químicas externas. Además, debe ser adaptable, flexible, ser fácilmente aplicable sobre la herida y no ser alergénico. El microambiente húmedo, como he comentado, es fundamental, ya que va a prevenir la desecación de la herida para que no se forme la costra o la escara. Favorece además la migración de leucocitos hacia el lecho, la acumulación de enzimas para la autolisis, así como la acumulación de factores de crecimiento. Además, promueve la angiogénesis y se ha visto que se crea como un gradiente eléctrico entre la herida y la piel sana circundante que va a favorecer la migración celular hacia la herida. En función de las características de la herida, pues el apósito debe de cumplir una serie de características. Esta tabla es muy simple, pero nos hace ver una idea general de, bueno, vemos que la herida más seca, el fin fundamental va a ser retener la humedad. Y además en aquellas heridas con exudado abundante o con detritus, además lo que queremos es absorber los exudados y también existen sustancias que se pueden añadir al apósito que permiten la absorción de malos olores e incluso propiedades antibacterianas. De forma general, el recambio del apósito lo vamos a hacer
cuando el exudado es excesivo o cuando el gel, en el caso de apósitos que tienen gel, está rebasando el apósito o muy próximo al borde, cuando ha perdido oclusividad o en cualquier caso cuando lleva más de 7 días colocado. De forma general, no debemos utilizar un apósito en heridas infectadas, en mordeduras, tampoco en úlceras por presión que tengan un foco de drenaje o compromiso de tejidos como tendón, periósteo y hueso, tampoco en úlceras isquémicas o en úlceras por procesos patológicos como el carcinoma o micosis. Tampoco deben utilizarse en quemaduras profundas o cuando el tejido circundante es fiable o el tejido de granulación es atípico o hipertrófico. Ahora vamos a ver ya los tipos de apósitos. Existen diversas clasificaciones en la bibliografía, atendiendo al material, la permeabilidad, la galénica, la forma de presentación. Yo he intentado hacer una clasificación más o menos simple que recoja las principales orientaciones que se encuentran en la bibliografía y se pueden clasificar básicamente en estos tres, en apósitos que llamamos tradicionales, en apósitos oclusivos, modernos y los injertos de piel, que bueno, en realidad serían como sustitutos de piel, estarían a caballo entre un apósito como tal y un sustituto de piel, creado por ingeniería tisular, que lo veremos al final de la presentación. En primer lugar, los apósitos tradicionales, que todos conocemos, pues están hechos bien de materiales orgánicos como el algodón, la viscosa, la celulosa y el lino, o también pueden utilizar materiales sintéticos como el nylon y la fibra acrílica. Generalmente son secos, aunque existen preparados comerciales impregnados en parafina o silicona, betadine, plata, con el fin de proporcionar funciones de mantener la humedad, antibacterianos, y también pueden ser adhesivos o no adhesivos. Se aplican directamente sobre la herida y son muy baratos, fácilmente accesibles a ellos y es moldeable sobre la herida. Por contra, existe un riesgo de maceración, sobre todo en el tejido de piel circundante a la herida, y necesitan un cambio bastante frecuente, lo que lo hace un poco engorroso. Vemos en la imagen algunos ejemplos de estos apósitos. Generalmente se aplica en 3 capas. La primera capa en contacto con la herida va a ser no adherente y debe ser permeable al exudado. Una segunda capa absorbente, que generalmente es de algodón, que favorece además el moldeamiento sobre la herida. Y una tercera capa, que va a ser la que mantenga el apósito en su lugar. Si la segunda capa de algodón la hacemos más gruesa, podemos establecer una técnica compresiva de aplicación de estos apósitos, ya que muchas veces queremos reducir el edema y realizar hemostasis, sobre todo en las primeras 24 horas tras la cirugía. Y con este tipo de vendaje podemos conseguirlo, siempre teniendo cuidado de no causar isquemia. En segundo lugar tenemos los apósitos oclusivos. Son apósitos más modernos, de nuevos materiales creados y que tienen la ventaja de favorecer un microambiente húmedo favorable para la cicatrización. Estos son los 5 principales que vamos a ir viendo. Y generalmente pues van a tener, como vemos en la diapositiva, una permeabilidad al vapor de agua y una permeabilidad o semipermeabilidad a los gases, el CO2 que debe de salir y el oxígeno que debe de entrar. En general todos absorben el exudado excepto los films y ofrecen la mayoría de ellos una protección frente a las bacterias y otros factores externos. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar tenemos los films, que como su nombre indica, pues
Se trata de una lámina fina de poliuretano que es semipermeable y se indica sobre todo en zonas de punción intravenosa, también en cirugía de Mohs y en otras indicaciones. Entre sus ventajas, pues es translúcido y por lo tanto podemos hacer un seguimiento visual de la herida sin necesidad de levantar el apósito. Se ha demostrado que puede reducir el dolor postoperatorio y además es una importante barrera antibacteriana. Sin embargo, es un poco dificultoso pues su colocación adecuada, se puede adherir además sobre la herida y puede ser traumático el retirarlo. Y al no ser absortivo, en heridas que tengan secreción importante, pues puede dar lugar a acumulación de este. Aquí vemos algunas imágenes de ejemplos de films. Vemos cómo son transparentes y podemos hacer un seguimiento visual. Esto también es muy útil en el caso de injertos cutáneos. Podemos hacer un seguimiento visual sin necesidad de retirar constantemente el apósito. En segundo lugar tenemos la espuma. Son apósitos bilaminados con una capa interna que es una espuma hidrófila y una capa externa de silicona o goreté que va a ser hidrófoba. Por lo tanto es semipermeable a fluidos y gases y se indica tanto en cirugía dermatoestética, también en quemaduras, en úlceras crónicas. Es por lo tanto absorbente y también tiene la ventaja de que es moldeable sobre la herida y favorece además un mantenimiento de la temperatura en la zona. Sin embargo, en comparación con el film, pues es opaco, no podemos hacer un seguimiento visual y por lo tanto debemos retirarlo para visualizar la herida. Y al ser tan absortivo, pues en heridas que tengan poquitas secreciones, pues puede dar a una desecación excesiva de la herida. Y con esto hay que tener cuidado. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de espuma. Vemos que las casas comerciales pues ya los preparan con diversas morfologías para que se adapten bien a distintas zonas anatómicas. Y vemos en el esquema como la capa externa de hidrofóbica que ofrece una semipermeabilidad a los gases y una barrera antibacteriana pues puede ser retirada en el caso de que queramos una mayor permeabilidad del apósito. En tercer lugar tenemos los hidrogeles. Se trata de un apósito que está compuesto del 96% de agua y está construido sobre una red tridimensional de un material sintético que es hidrofílico. Es muy indicado en la dermatocosmética y también en úlceras y en otro tipo de heridas. Es semitransparente y por lo tanto, al igual que los films, pues permite visualizar la herida sin necesidad de retirarlo. Además, tiene capacidad de dar humedad de forma activa a la herida, por lo tanto es muy humectante. Además, se ha visto que tiene un efecto de disminuir el dolor postoperatorio y efectos, digamos, de enfriamiento de la herida. Entre las desventajas, pues la absorción del exudado es pequeña y sobre todo al principio no tiene apenas capacidad de absorción, sí que al cabo de los días pues va ganando fuerza en este sentido, pero en heridas muy exudativas debemos evitar este tipo de apósitos. Además, hay que tener cuidado en heridas con posibilidad de infección, ya que el hidrogel no tiene mucha actividad o protección antibacteriana y además puede favorecer de forma selectiva la proliferación de
de gram positivo. Así que muchas veces pues en este tipo de apósitos se utilizan cremas antibióticas además. Aquí vemos una serie de imágenes, de ejemplos de hidrogeles. Su presentación pues, puede ser tanto en forma de apósitos no adhesivos como el Dermagauss que vemos aquí, una gasa simplemente impregnada en hidrogel, también en forma de láminas plásticas como vemos, o también puede venir en forma de gel amorfo o de polvo para su posterior hidratación, que se colocaría directamente sobre la herida y necesitaría un apósito secundario para mantenerlo en su lugar. En cuarto lugar, los alginatos. Los alginatos son compuestos derivados de las algas naturales, son compuestos polisacáridos y como tales tienen una gran capacidad absortiva, tanto que muchas veces puede dar lugar a una desecación importante de la herida y por lo tanto va a requerir en muchos casos un apósito secundario que mantenga la humedad. Además puede tener propiedades hemostáticas ya que establece un intercambio de iones. Este material proporciona a la herida iones calcio y recoge iones sodio. De esta manera da lugar a una gran absorción activa del exudado y además tiene propiedades hemostáticas. Otras ventajas que tiene es que se adhiere, no es adherente y se conforma bien sobre el lecho de la herida. Y es muy útil también en heridas infectadas. Sin embargo, entre sus desventajas, pues la necesidad de un apósito secundario para su mantenimiento. Además, puede el gel que se va formando a medida que va absorbiendo el exudado puede generar un mal olor y además tener una coloración amarillenta que a veces nos puede confundir con un exudado purulento. Aquí vemos imágenes de algunos ejemplos de alginato. Vemos que viene así como un tipo de gasa orgánica en diversos tamaños y morfologías. Y vemos en el esquema cómo no ofrece protección antibacteriana. Por lo tanto, vamos a necesitar siempre un apósito secundario. Tampoco mantiene la humedad. Y bueno, y finalmente los hidrocoloides. Los hidrocoloides son apósitos un poco más complejos, tienen una matriz de gel que contienen una mezcla de sustancias absorbentes como es la metilcelulosa y otras sustancias. Y este tipo de apósitos los vamos a utilizar en muchos, está indicado en prácticamente cualquier herida, tanto en úlceras crónicas, heridas quirúrgicas, heridas traumáticas y también en enfermedades bullosas, bueno, enfermedades ampollosas. Entre las ventajas, pues facilita la absorción de detritus a través de un mecanismo de capilaridad. También se adapta bien a la morfología de la herida y también mantiene la temperatura. Sin embargo, tiene el riesgo de maceración de la piel circundante y puede adherirse al lecho de la herida de forma que sea traumático el retirarlo. Y al igual que el alginato, ocurre que puede tener un olor o una apariencia un poco desagradable y que nos pueda confundir un poco. Aquí vemos ejemplos de algunos hidrocoloides. Generalmente vienen en forma de film, semitransparentes como los que vemos, y hay veces que también vienen en forma de gasa, como vemos en el centro de la diapositiva, que requeriría un apósito adhesivo secundario para su mantenimiento en su sitio. Bueno, aquí os traigo un esquema de un reciente artículo de principio de este año que me ha parecido muy interesante.
de unos autores gallegos que recogen en el catálogo de todos los apósitos que se utilizan en Galicia, lo organizan en función del material con lo que están hechos y además pues ponen los simbolitos y todo de la herida en las que más indicado puede estar y todo. Y si tenéis un momento, pues os recomiendo que le echéis un vistazo. Aquí os dejo la bibliografía porque me parece muy interesante. No vamos a verlo uno por uno porque es muy largo, pero simplemente quería presentarlo. Aquí hacen también una tablita que ven cuáles son las mejores combinaciones entre apósitos primarios, que serían los que están en contacto con la herida, y apósitos secundarios, que irían por encima y pueden combinarse o no según el tipo de apósito. Aquí esta tablita está muy bien. Bueno, y finalmente comentar que existen apósitos compuestos, se llaman así porque intentan combinar los beneficios de estos diferentes materiales que acabamos de ver en un solo apósito, pues facilitando así su uso y maximizando todas sus ventajas. Principalmente tienen tres componentes: una capa no adhesiva que va a estar en contacto con la herida, bien un hidrogel, un hidrocoloide, una espuma o un alginato. A continuación tendría una capa absortiva del exudado y finalmente una capa externa que puede ser un film adhesivo transparente y que mantenga adherido el apósito sobre la herida. Aquí vemos el ejemplo de uno de ellos, creado por una casa comercial. También existen apósitos que ya llevan incorporados agentes antimicrobianos. Fundamentalmente lo hay basado en plata, con el beneficio de que existen muy escasas resistencias a este. Sin embargo, pues la absorción de plata a nivel sistémico pues está poco definida y puede ser complicado en algunos pacientes. Y también lo están los apósitos basados en el yodo, la povidona yodada y el cadesómero yodado. Tienen un amplio espectro, tanto antibacteriano, antifúngico y antiviral. Sin embargo, hay que tener cuidado en personas con enfermedades tiroideas y también en niños y ancianos por la posibilidad de absorción sistémica de este yodo. Además, la povidona yodada se ha visto que puede secar la herida o impedir un poco la cicatrización, así que hay que limitar su uso. Tratamiento ayudante, además de los apósitos, esto es sobre todo en heridas crónicas que no van bien con los tratamientos principales que hemos estado haciendo. Fundamentalmente es el debridamiento, que puede ser quirúrgico, mecánico, autolítico, químico o biológico. También los factores de crecimiento, tanto los apósitos oclusivos que mantienen los factores de crecimiento en el exudado y impiden su dispersión. Y también existe en el mercado pues factores de crecimiento exógenos, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas en forma de crema tópica, que bueno, tampoco hay muchos estudios acerca de su beneficio, pero bueno, que están ahí y es una posibilidad. Y también el uso de calor en forma de luz infrarroja, pues puede ser de utilidad en úlceras refractarias a otros tratamientos. Y finalmente tenemos el campo de la ingeniería tisular, cada vez más en desarrollo. Se intenta hacer equivalentes cutáneos a caballo entre apósitos y una piel sintética. Lo hay de tres tipos, tanto epidérmico, dérmico o compuesto, y vienen a sustituir a los autoinjertos de piel, que de esto sí hay más experiencia. Los autoinjertos sabemos que se trata de coger una zona, bueno, un injerto de piel sana del enfermo, se pasa por una malladora para extenderla y colocarla sobre la herida. Sin embargo, pues esto puede ser problemático en algunos pacientes, ya que estamos creando una herida en otra zona y para evitarlo, pues se están intentando crear tejidos
a nivel de laboratorio que imiten la piel sana. Sin embargo, estos nuevos tejidos que se están creando son más frágiles y sensibles a las infecciones y prenden en menor porcentaje en comparación con los autoinjertos. Esta es una tabla con los principales autoinjertos disponibles hoy. Con los principales equivalentes cutáneos creados por Ingeniería Tisular. En primer lugar tenemos los equivalentes epidérmicos, que son autólogos, ya que se obtienen a partir de queratinocitos que se obtienen en una biopsia cutánea. Una biopsia pequeñita en cualquier zona de la piel, pues tenemos estos queratinocitos y se cultivan sobre una masa de una lámina de ácido hialurónico y debemos esperar 2 o 3 semanas para tener el tejido listo. Entre sus ventajas es que al ser autólogo pues puede ser permanente y tiene capacidad de autorreparación, suele prender bien y puede cubrir una área relativamente amplia a partir de una pequeña biopsia. Entre las desventajas, pues como he dicho, tenemos que esperar unas 3 semanas para tener este material disponible y bueno, su precio es elevado. Entre los sustitutos dérmicos tenemos dos tipos, los de origen xenogénico y los de origen halogénico. En los de origen xenogénico destacan pues, el Biobrane, el EZ-Derm, por ejemplo. Aquí vemos en la tabla los distintos nombres comerciales. Y entre las ventajas que tienen, pues que son translúcidos, podemos ver bien la herida y elásticos. Tienen una vida media bastante larga. Esto decir que al no ser autólogos, estos van a ser sustitutos temporales hasta que la piel cicatrice por sí misma. Bueno, pero entre sus desventajas pues tenemos que se puede adherir a la herida de forma fuerte, incluso dañando el epitelio neoformado, y puede tener una tasa de infección un poquito más alta. Y a menudo pues, puede necesitar aplicaciones múltiples, ya que no es permanente, como he comentado. Sí que tenemos la ventaja de que son, bueno, podemos disponer de ellos inmediatamente, no tenemos que esperar semanas para su uso. Y lo halogénico pues tiene ventajas y inconvenientes similares. Y sin embargo su origen va a ser, en caso del Haloderm, por ejemplo, pues de una dermis descelularizada de origen de cadáver, y otros tenemos que son se originan a partir de fibroblastos obtenidos de la piel del prepucio de neonatos. Y finalmente tenemos los equivalentes cutáneos compuestos, que son los que más se acercan a lo que es a la fisiología de la piel normal. Actualmente tenemos el Apligraf y el Orcel, que tiene un origen mixto, xenogénico, del tejido dérmico, con colágeno tipo 1 de origen bovino y origen halogénico de lo que es el componente celular. Tanto los queratinocitos y los fibroblastos provienen de la piel de prepucio de neonato. Tiene capacidad de autorreparación y normalmente vamos a requerir solo una aplicación. Sin embargo, si los anteriores eran caros, este lo es aún más, y su corta vida media pues necesita una aplicación prácticamente inmediata después de su creación por la empresa que lo genere. En general podemos decir que se trata de unos equivalentes cutáneos bastante, bueno, que podrían tener bastante utilidad. Sin embargo, existe todavía poca experiencia y su principal desventaja pues la dificultad de su uso por su escasa vida media, y en el caso de los epidérmicos pues la necesidad de tener que esperar 3 semanas, y también su precio, que es muy caro y que muchas veces pues puede ser un inconveniente.
Aquí pongo unas imágenes de este tipo de materiales, tanto un tejido epidérmico en el número 1, en el número 2 un tejido dérmico como el biobrane y en el tercero pues un tejido compuesto que vemos que se debe de suturar a la herida. Y bueno, para acabar, pues quería acabar con una serie de conclusiones, aunque todos podemos ir sacando las nuestras propias una vez vista la diapositiva. En general, decir que es fundamental mantener un microambiente óptimo en la herida y para ello los apósitos modernos oclusivos favorecen mucho más esto sobre los apósitos tradicionales. Los apósitos modernos tienen capacidades más o menos similares, sin embargo, como hemos ido viendo, algunas ventajas e inconvenientes específicos lo hacen más adecuados para un tipo u otro de heridas que debemos ir viendo en cada caso individual. Además, existe la posibilidad de combinar con agentes antibacterianos y tener en mente también el reciente desarrollo de los equivalentes cutáneos a partir de ingeniería tisular que cada vez más pueden estar disponibles. Esta es la bibliografía utilizada, que os recomiendo que le echéis un vistazo si podéis. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que al menos haya servido de algo y os haya resultado interesante. Y ahora si tenéis alguna duda, queréis hacer algún comentario, sugerencia, estáis invitados. Muchas gracias, Cintia, por tu extensa revisión. La verdad es que es un tema siempre complicado, que bueno, que al final parece que todos los apósitos son iguales, pero todos tienen alguna diferencia. Vamos a intentar echar a andar el chat para comentar preguntas y respuestas. Vamos a ver si podemos verlo. Para abrir el chat tenéis que dar a una pequeña un pequeño icono que hay arriba a la izquierda en el Hangout que es de color azul y bueno, ahí se supone que tendríais que verlo. Hay también posibilidad de abrir preguntas y respuestas, que también estamos con ello. Y bueno, aquí viene todo. Pues si aquí podemos tocar esto también. En el chat no parece que entre nadie, siempre tenemos este problema, pero bueno, vamos a ver si nuestro amigo Paco Russo se anima, que nos quería decir algo y ha estado escuchando la charla de Cintia durante todo este tiempo. Bueno, pues nos despedimos, a la vista de que no parece que haya muchas preguntas y hasta la próxima. Un saludo a todos desde Cádiz y que tengáis un buen día.